Bueno, vamos a ir a la palabra en el nombre del Señor, la enseñanza, la instrucción que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. La instrucción que Él ha preparado para nosotros. Hace 15 días estábamos hablando o hemos venido hablando de cómo vencer a nuestros enemigos espirituales, ¿sí? Estamos llamados a vencer. De hecho, la palabra da esos calificativos, que en el Mesías somos más que vencedores. Como lo dice el apóstol, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿sí? No son palabras mías y tampoco son meras palabras positivistas. Deben ser la realidad del creyente, venciendo sobre el mal, como dice la palabra. Vence el mal, ¿con qué? Con el bien. Y también la palabra dice que no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. Entonces nosotros estamos llamados a hacer el bien porque sabemos hacer lo bueno. Usted conoce la Torá, la instrucción del eterno Dios, su ley bendita, y sabe que es hacer lo bueno. Y sabemos hacer ¿qué? Lo bueno, sabemos hacer el bien. De esa manera es que nosotros vamos a vencer y estamos llamados a vencer en el nombre del Señor. Y los que venzan, esos serán los que hereden el reino de los cielos. Los que venzan serán los que reciban la bendición del eterno Dios. Entonces estamos viendo cómo vencer a nuestros enemigos espirituales. Cómo vencer. Y la palabra es contundente de cómo nosotros vencemos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer nuevamente allí el contexto de ese texto. Dice el apóstol Juan en esta carta: todo el que cree que Yeshua Mesías, todo aquel que cree en Yeshua Mesías, es nacido de Dios. ¿Quién es el que ha nacido de Dios? El que cree en ¿quién? En Yeshua Mesías, en Jesucristo. El que cree en Él es el que ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. Y en esto conocemos que los hijos de Dios amamos. ¿En qué se conoce que un hijo de Dios ama? Cuando amamos a Dios guardando sus mandamientos. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Si una persona dice amar a Dios, ¿qué debe hacer? Guardar sus mandamientos. Mucha gente dice, yo amo a Dios, y no guardan sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, porque hay algunos que se excusan diciendo, no, es que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Pues sí, nadie en su carne lo va a cumplir, pero alguien que esté en el Espíritu de Dios sí. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios ¿qué hace? Nos guía a toda verdad. ¿Cómo saber que una persona tiene el Espíritu de Dios? Porque esta persona está siendo guiada a toda verdad. ¿Y toda verdad es qué? Su ley. Tu palabra, tu ley es verdad. Esa es la verdad. Entonces, la mejor forma de saber que estamos llenos del Espíritu de Dios es ser guiados a toda verdad. Y la verdad es su palabra, sus mandamientos, su Torá. No son gravosos los mandamientos del Señor, son de bendición. De hecho, son bendición para el que los practica, dice la palabra. Son bendición. Por eso cuando el joven rico o aquel hombre rico se acercó al Señor y le hizo la gran pregunta. Yo no sé usted qué responderá si alguien le hace esa gran pregunta. Él le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Y el Señor lo primero que le corrige es su pensamiento sobre lo que es ¿qué? Bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Porque comúnmente el hombre cree que es ¿qué? Que es bueno, se justifica a sí mismo. Y luego va a la respuesta exacta. Si quieres tener parte en la vida eterna, debes guardar los mandamientos. Sencillo.
Sencillo, no se puso a inventar. Nosotros nos preguntan qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna y damos quién sabe cuántas vueltas. El Señor no se ponía con tanto rodeo. Él sabía dar respuestas muy grandes, profundas, pero de manera sencilla. Entonces dice acá, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quiénes son los que vencen, los vencedores? El que es nacido de Dios. Esto lo estuvimos viendo hace 15 días, ¿cierto? Nacer de Dios. Eso lo estuvimos viendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿nuestra fe está cimentada en quién? En Yeshua, como dijo el apóstol Pablo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Es en la fe de quién? Del Hijo de Dios. Recuerde, emuná, fe, ¿qué es? Emuná, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra emuná en hebreo? Fe. Aferrarse con todas las fuerzas. Emuná es la fuerza con la que una persona, ¿qué? Se aferra. Amán, creer, la acción de aferrarse. Y emuná, la fe, la fuerza con la que una persona, ¿qué? Se aferra. Por tanto, su fuerza, su fe es la fuerza de agarre espiritual. Y usted debe aprender a ¿qué? Agarrarse del Señor, del Mesías. Esa es nuestra fe. Nuestra fuerza de agarre está ¿en quién? En Yeshua. ¿Y quién es el que vence al mundo? Hace la pregunta el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. También vimos eso. También entendimos qué significaba el título Hijo de Dios. ¿Ok? Este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua Mesías. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Escuche bien. Entonces, entendemos, mis amados hermanos, que estamos hablando de Yeshua Mesías. Pero ¿de cuál Yeshua Mesías? De aquel que vino mediante agua y sangre y por Espíritu. De quienes dan testimonio, ¿quién? El Espíritu, el agua y ¿qué? Y la sangre. Entonces, ¿quién es el que vence? El que cree en el Mesías, Yeshua, aquel de quien se da testimonio por el Espíritu, el agua y ¿qué? Y la sangre. Entonces vamos a ver esas tres cosas. ¿Sí? El Espíritu, el agua y la sangre. Entonces vayamos a Juan 1:29. Juan 1:29, porque estamos viendo cómo vencer. Entonces, ¿quiénes son los que vencen? Los que creen, los que han nacido de Dios, el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios, el que cree que Él ha venido, o el que cree el testimonio del agua, la sangre y el Espíritu. Y ellos tres, el testimonio del agua, el Espíritu y la sangre concuerdan, es el mismo. Es decir, los tres tienen un mismo testimonio, que Yeshua es ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ok? Juan 1:29 dice: al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que lleva el pecado ¿de quién? Del mundo. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Juan Bautista. Y cuando Juan vio venir al Mesías, vio venir a Yeshua, delante de todos los que se encontraban escuchándole a él en su manera de enseñar o en su forma de enseñar, alzó su voz y al verle le señaló a él, al Mesías, a Yeshua, y dijo: he aquí este es ¿quién? El Cordero de Dios. Señalando a aquel Cordero que venía de parte de Dios, preparado, como dice la palabra, como un Cordero inmolado desde antes ¿de qué? De la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo había sido inmolado. Es decir, es un plan del eterno Dios preparado de antemano a favor del mundo, no de una persona, no de unos cuantos, del mundo. Esa va a ser la condenación precisamente del mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que ¿a quién? Que a la luz. Que fue provisto para el mundo un Cordero, pero lo despreciaron.
un cordero del cual se burló el mundo. Damos gracias al Señor que nosotros ya no estamos en esa ignorancia, sino que hoy entendemos que en verdad Él es el cordero que fue sacrificado por nosotros. Obviamente, al ser Él el cordero, ya no había necesidad de más corderos. Recuerde que hasta ese momento Israel venía en la práctica continua de los sacrificios. Sacrificios continuos y constantes que tenían que estar presentando ellos, todos ellos como sombra y figura del verdadero sacrificio que había de venir. Obviamente, aparecido el verdadero sacrificio, todos los demás sacrificios ya son obsoletos, ya cesan, no tienen por qué seguir. Por eso nosotros no seguimos sacrificando animales, aunque nos acusan de eso. Sí. A nosotros nos acusan de eso, yo no sé, de nosotros hablan cantidad de cosas raras, que a nosotros nos han visto. Yo he visto por allá al pastor Carlos Rabat con su iglesia un día por allá en una montaña sacrificando unos corderos. Y yo, sí, ¿cuándo que yo no fui? Sí, imagínense, estuve por allá y no me di cuenta. Y hablan de nosotros, que judaizamos, bueno, sí, estaría judaizando si les digo que hay que practicar, ¿qué? Sacrificio. Incluso ni siquiera dentro del judaísmo se practican sacrificios, y no se practican es porque no hay templo. Pero vuelto a ver el templo, cuando el templo se reconstruya, los sacrificios se reactivarán inmediatamente. Pero nosotros entendemos que ya el sacrificio fue hecho. Dado el sacrificio, ya no hay más sacrificios, ¿sí?, que puedan reemplazar. Ese es el sacrificio continuo. Recuerde que había un sacrificio en Israel que era el sacrificio ¿qué? Continuo. El sacrificio de la mañana y la tarde era todos los días el sacrificio continuo. Yeshua es el cordero que se presenta como sacrificio continuo delante del Padre, con su sangre continuamente. Él está intercediendo a favor de ¿quién? De los hombres. Pero los hombres no quieren aceptar su favor. Como no aceptan el favor, entonces sobre los hombres vendrá ¿quién? El juicio. Pero misericordia vendrá sobre aquellos que hemos aceptado el favor y la gracia salvadora. Amén. ¿Cuántos han aceptado el favor y la gracia salvadora del Mesías? Amén. Gloria al Señor. Bendito es su nombre para siempre. Entonces dice él, Él es el Cordero de Dios. Él es el que lleva sobre sí ¿qué? El pecado del mundo. Y esto concuerda obviamente con lo que ya había sido dicho por los profetas. Por ejemplo, Isaías 53. Si nosotros vamos a Isaías 53, vaya un momento por favor. Isaías 53 es un texto mesiánico muy importante. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Comúnmente la gente no cree al anuncio, ¿no? Es difícil que la gente crea, pero eso no nos debe desanimar a nosotros de seguir ¿qué? Predicando el evangelio. Ojo con eso. Sí, el hecho que la gente, algunos sean duros para recibir el evangelio, no significa que eso va a traer desánimo para que yo continúe ¿qué? Predicando el evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Zeroa Yahweh. ¿Eso es un apelativo o es un calificativo para quién? Para el Mesías. Zeroa Yahweh. El brazo de Yahweh es el Mesías. El brazo de Yahweh, sí, es el Mesías. Zeroa Yahweh, ¿sí? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuándo fue que más le deseamos a él? Cuando él estuvo como sacrificio para nosotros. Ahí fue cuando nosotros más le deseamos, ¿sí? A aquel renuevo, a aquel que se entregó por nosotros. Entonces sigue diciendo allí el profeta: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros lo tuvimos por nada. Nada. O sea, no vale nada. Él mismo, y ahí está la palabra, ¿qué? Llevó. Recuerde
que cuando nosotros analizamos este texto, allí en Juan capítulo 1 tenemos que comúnmente, quiero revisar cómo es que lo traduce la Reina Valera. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita, sí, pone la palabra quita. La palabra griega que aparece ahí, la palabra airo, ¿cierto? Quita. Yo lo traduzco como ¿qué? Lleva. Es la palabra airo, llevar, cargar, airo. En realidad la palabra airo en hebreo significa esto, ¿cierto? Significa llevar, significa cargar, ¿sí? Y esa misma palabra la encontramos allí en Isaías 53, no en el texto griego, no en el texto hebreo, perdón, sino en la traducción al griego. Cuando dice, ciertamente él llevó, ¿sí? Cuando habla de llevar, nasá, que es la palabra hebrea que aparece ahí, que significa cargar, llevar, cargar, ¿sí? Llevar sobre sí. La palabra hebrea nasá, esa palabra, cuando fue traducida a la Septuaginta, al texto griego, usa la misma palabra airo, ¿sí? Que es la palabra que nosotros estamos viendo allí en el texto de Juan, ¿sí? Es la misma palabra. Entonces, esa palabra llevar, cargar, fue la que se tradujo allí. Por eso yo traduzco como lleva el pecado del mundo, no que lo quite. Es que a veces como que, sí, él quitó, como que desapareció. No, él no hizo desaparecer el pecado, él tomó su pecado. ¿Y qué? Y lo cargó. Y a medida que tomaba el pecado de cada uno de nosotros, era un peso más que añadía. Por eso él literalmente fue aplastado por nuestro pecado. Lo que lo deformó y lo desfiguró a él en realidad no fueron los golpes físicos que recibió en el momento de ir al madero. Fue todo el pecado de cada persona en este mundo. Su pecado, mi pecado y el pecado de cada individuo sobre este mundo fue puesto sobre él. A veces por eso me gusta hacerle justicia a los textos. Y digo justicia, es tratar de traducirlo de una manera más entendible, porque si dice quita el pecado del mundo, eso pareciera como que él por arte de magia llegara y ¡pum!, desapareció el pecado. No, el pecado se transfirió sobre él, porque eso fue lo que literalmente sucedió. Su pecado y mi pecado fueron sobre él. Eso hizo que sobre él hubiese un peso enorme. Llevaba sobre sí el pecado de todo el mundo. Y por eso Isaías 53 dice, él mismo cargó con nuestras enfermedades. Y cuando está hablando de enfermedades, no está hablando meramente de enfermedades físicas, sino que está hablando de la calamidad, que es la palabra holí, que en hebreo significa calamidad, atravesar por una situación muy calamitosa. Y está hablando también desde la parte espiritual, no solamente la enfermedad física, que es obvio que la cargó también, sino la mayor enfermedad que tiene el ser humano y que solo puede ser sanada por la intervención del Mesías, y es el pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Violación de la ley. Solamente por el Mesías puede ser curada esa enfermedad. Entonces, dice acá, cargó sobre sí esa enfermedad, todas las enfermedades, tanto físicas como espirituales. Llevó toda la dolencia, toda la angustia que nosotros tuviéramos. Es lamentable que este texto se usa solamente para los dolores y las enfermedades físicas, cuando el trasfondo realmente del texto está hablando mucho más allá de lo espiritual, ¿sí? Sin decir que no pueda tener el Señor poder para sanar lo físico. Pero déjeme decirle, el Señor puede hacer una obra maravillosa. El Señor puede hacer un milagro poderoso en su vida. El Señor puede sanar una enfermedad incurable. Sí, Él lo puede hacer, pero con todo eso la persona se va a morir luego, ¿o no? Yo no sé qué enfermedad mató prematuramente a Lázaro, porque él se murió. Y según el trasfondo de las Escrituras, era un hombre joven, que todavía tenía expectativa de vida, y murió.
Y por eso sus hermanas, sobre todo Marta, estaban bastante molestas con el Señor porque supuestamente no había llegado ¿a qué? A tiempo. Y Marta le dice al Señor: si hubieras estado antes aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, fue tu culpa. O sea, comúnmente el ser humano le echa la culpa al Señor de todo, ¿no? ¿Sí? De todas nuestras angustias, situaciones difíciles, es el Señor el culpable. Ahora, ¿qué pasó con Lázaro? El Señor mostró su gran poder como testimonio de que Él era ¿quién? El Mesías. Y lo resucitó. Qué gran alegría en ese momento. Pero sin embargo, aunque la Biblia no lo dice, Lázaro tuvo que haber muerto otra vez. Porque imposible es que esté entre nosotros hasta el día de hoy. Tuvo que haber muerto. Al hombre que lo lloraron 2 veces en la muerte, ¿no? ¿Sí? Llevan 4 días llorándolo y luego lo tuvieron que llorar más adelante. Volvió a morir. Entonces una persona podrá ser levantado de una enfermedad crónica, una enfermedad incurable. Sí, el Señor es poderoso. Creemos en los milagros, sí. Creemos que el Señor puede hacer maravillas y puede hacer sanidades incurables, sí. El Señor puede hacer cosas sobrenatural, pero si es física, tarde o temprano morirá. Lo que hizo fue prorrogarle el tiempo de vida en esta tierra. Alguien tiene cáncer, el Señor lo sana y le prorrogó, digamos, 20 años más. Pero luego morirá. Pero la enfermedad que Él tiene potestad para sanar y que trasciende lo eterno es el pecado. Él sana el pecado. Él sana el pecado, y el pecado tenemos que verlo como una enfermedad que degenera y daña dramáticamente el alma. Y si esa enfermedad no es diagnosticada a tiempo, y si no se hace algo a tiempo con esa enfermedad, y no permitimos que el Señor opere y que Él estirpe de nosotros el mal como debe ser, esa enfermedad nos termina matando espiritualmente, y el resultado será la condenación eterna. Pero cuando permitimos que Él estirpe de raíz la enfermedad y Él haga todo su procedimiento, toda su cirugía, y como cirujano experto Él cure nuestra alma y nosotros podamos vivir libre del pecado, o sea, de la infracción de la ley, entonces habremos trascendido a la eternidad. Y como dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo, seremos inmortales, porque es necesario que esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. Amén, iglesia. Entonces a veces le damos más trascendencia a lo físico que a lo espiritual. De hecho, mucha gente llega al conocimiento de Dios o vienen a Él, quieren venir a Él para que les haga el milagro, bien sea de sanidad física o financiero, o que le restaure el hogar, todo lo que podemos ver. Pero muy pocas personas llegan con la mentalidad de entender lo que el Mesías realmente hace y opera en donde nadie más puede operar: el alma, la restitución del alma. Amén. Es allí. Cuando la persona llega al Señor, debe llegar con la conciencia de que Él es el único que le puede limpiar de todos sus pecados. Entonces dice acá: Él mismo cargó, llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros lo consideramos, lo tuvimos como herido, azotado y humillado de Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras... ¿Por qué fue traspasado? ¿Por nuestras qué? Rebeliones. Nos habíamos rebelado contra el Señor. La palabra hebrea, pesha, no pesaj, ojo. Pesaj es Pascua. Pesaj es Pascua. Esta palabra es pesha, pesha, pesha. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Una es Pesaj, otra es pesha. ¿Sí? Pesha es una rebelión directa contra Dios. ¿Sí? Es rebelarse, es una oposición que hace el ser humano al eterno Dios.
fue revelado por nuestras rebeliones y ahí fue molido. Literalmente la palabra que aparecía ahí, la palabra daká, escúcheme bien, en hebreo, esa palabra daká era la que se usaba para describir el proceso de aplastamiento que sufrían las olivas, los olivos, ¿cierto? Cuando se dejaba caer sobre ellos lo que se conoce como el Getsemaní. Daká. Es el aplastamiento, es el molimiento, es moler algo, aplastarlo. Ojo con eso. Daká en hebreo, ¿sí?, significa aplastar, ser aplastado, y es la forma que se usa de la palabra hebrea para indicar cuando se tomaban las olivas. ¿Qué se hacía? Se tomaban las olivas, ¿sí?, el fruto del árbol del olivo, ¿cierto? Y se llevaban a un lugar que es hueco y sobre ellos se dejaba poner una pesada piedra, una pesada plancha, ¿sí?, muy pesada. Dependiendo de qué tan grande era el lugar, podía llegar a pesar hasta 150 kilogramos de peso, ¿cierto? Y lo dejaban allí, metían las olivas dentro de ese pozo que se hacía allí, y ahí dejaban poner esto, y la fuerza de aplastamiento que hacía eso, extraía ¿qué? El aceite, y eso tenía por debajo, tenía unos pequeños agujeros y canales por donde empezaba a vertir el aceite, y así recogían el aceite. Y el lugar o la piedra que se usaba para aplastar eso llegó a conocerse con el nombre de Getsemaní. ¿Sí? Ese era el lugar. Mire que cuando el Señor va a ser entregado, antes de Él ser llevado al madero y antes de ser capturado, va con sus discípulos ¿a dónde? Al Getsemaní. Y allí empieza a tener una experiencia bastante fuerte, que dice que fue tal la experiencia que empezó a tener. Él le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Quien recibe un Mesías no pasará por la copa de la ira de Dios. Quienes le rechazan recibirán toda la copa de la ira de Dios. Pasa de mí esta copa, si te es posible. ¿Era posible? Sí. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor empezó a experimentar un aplastamiento porque empezó a experimentar el peso del pecado del mundo. Y fue tal el peso que dice que empezó a brotar de él gruesas gotas mezcladas con sudor y sangre. Literalmente estaba siendo aplastado. Así como se aplastaban las olivas, el peso del Getsemaní aplastaba y extraía hasta la última gota de aceite. El mismo Señor empezó a ser aplastado por el peso de su pecado y mi pecado. Entonces no simplemente es que Él lo quita. No Él quita, no que desapareció y punto. No, lo llevó sobre sí. Eso fue lo que Él hizo. Literalmente estaba siendo aplastado en el Getsemaní como una oliva pura. Estaba siendo exprimido, y por eso dice Él que por causa de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, el pecado, no se olvide la definición de pecado, ¿sí?, de nuestra iniquidad, fue que aplastado. Su Biblia tal vez dice molido, otras traducen aplastado, no sé cómo diga su Biblia, molido, aplastado, pero ya sabe qué fue lo que pasó, comprimido. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida, por sus llagas, hemos sido sanados de esa enfermedad llamada
pecado. El precio de nuestra paz. O sea que allá Él pagó ¿qué? Un precio, el precio de la paz. ¿Por qué el precio de la paz? Porque dice la Biblia que usted y yo éramos ¿qué? ¿Qué éramos delante de Dios? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Por eso su juicio y su furor vendrá. Pero vendrá sobre aquellos que aún están en enemistad con Él. El precio de la paz, el precio del shalom cayó sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Yahweh el eterno Dios? Cargó, ¿sí? Puso, ¿sí? Cargó, impuso, ¿sí? El pecado de todos nosotros sobre Él. Entonces entendamos, mis amados, qué fue lo que sucedió. Y sigue diciendo, siendo oprimido, ¿cómo estuvo Él? Oprimido, no sé cómo dice su Biblia, a ver, ¿cómo dice? Angustiado, sí. En su Biblia dice angustiado, esa palabra allí, sí, significa opresión. La opresión de una fuerte carga o de un tributo que pesa mucho, es la palabra que aparece allí en hebreo, ¿sí? Siendo oprimido, aunque Él fue quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, no abrió ¿qué? Su boca. No abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado, y ¿cómo se dice la palabra también? Maltratado por la transgresión de mi pueblo? Entonces vemos, mis amados hermanos, que sobre Yeshua se puso un fuerte peso, un peso enorme, ¿ok? Entonces volvamos a Juan 1:29. Bueno, disculpen, les termino leyendo para que complementemos acá Isaías 53:9. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ¿sí? Nunca, ¿sí? Él nunca tuvo nada malo, ¿sí? El Señor, con todo eso, Yahweh, ¿qué? Lo quebrantó, dice el versículo 10, ¿sí? Lo sometió a quebrantamiento y lo sometió a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. ¿Dónde está su descendencia? ¿Dónde está su descendencia? ¿Dónde está su descendencia? Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. Esto es un texto totalmente mesiánico. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con el pecado de ellos. Cargará con el pecado de ellos. Comúnmente los judíos que no aceptan que Yeshua sea el Mesías argumentan que este texto es una descripción del sufrimiento mismo de Israel. Pero cuando nosotros nos vemos el contexto, difiere mucho ¿de quién? De Israel. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que es un texto que está hablando constantemente, o que está hablando del Mesías. Volvamos ahora sí a Juan 1:29, donde estábamos. Al siguiente día vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que lleva. Ya entendimos que era ¿qué? Llevar el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo. Recuerde que en escena apareció primeramente predicar ¿quién? Juan. Y por eso él está advirtiendo de un varón que vendría, a quien él, Juan, le estaría preparando ¿qué? El camino. Por eso Juan dice, se cumple en Juan Bautista esto: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Juan lo que fue
una voz que preparó ¿qué? El camino. Él fue voceador. Ojo, voceador, no boxeador. Muchas veces vean bien cómo es que sí, voceador, es decir que, sí, porque es que dije esa palabra como no es tan común, alguno pensará que, ay, Juan fue boxeador, mire, sí, Juan fue voceador, es decir que anunció la venida de Dios, la venida del Mesías, perdón. No estoy diciendo que fue boxeador, ¿no? De los que se ponen ahí, se transan a golpes, no. Él fue el voceador, el anunciante del Mesías. Y obviamente, aunque apareció en escena primeramente, era necesario luego que él, ¿qué? Menguara para que creciera y se estableciera aquel quien él anunciaba. Y por eso dice, este varón venía detrás de mí, pero ahora ¿qué? Se me ha adelantado. A él es el que tienen que seguir. De hecho, el mismo Juan tenía que seguirle a él, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando ¿qué? En agua. Recuerde que para aquel tiempo había muchas clases de bautismo, Tevilá, muchas clases de bautismo, ¿sí? Se habían desarrollado bautismos de toda clase que eran ritos de inmersión para purificación. De hecho, eso lo vemos incluso desde el tiempo de Eliseo, ¿sí? Cuando Eliseo le dice al capitán sirio de las fuerzas sirias, que se llamaba ¿cómo? Naamán. Naamán tenía una situación en su carne, era una lepra bastante terrible, y le comentaron que había un profeta en Israel. Imagínense, un capitán sirio yendo a buscar al profeta de su enemigo. Eso es bastante particular, ¿no? Porque los sirios querían destruir a toda costa, ¿quién? A Israel. De hecho, los mismos sirios en algún momento sitiaron ¿a quién? A Eliseo. Recuerden, los sirios. Recuerden que el rey sirio estaba desesperado, porque cada vez que planeaba un ataque contra Israel y quería lanzar el ataque, Israel de antemano ya sabía del ataque. Y fue tal el enojo del rey sirio que llamó a todos sus hombres de confianza y les preguntó: ¿quién de ustedes es el delator? No, el sapo no. Oiga, no, esa expresión es muy fea. ¿Quién de ustedes es el delator, el espía, no? Oiga, salen con unas cosas ustedes, ¿sí? El que está aquí hablando de más, ¿no? ¿Quiénes de ustedes va y le cuenta los planes que hacemos en secreto? Se los cuenta al rey de Israel. Entonces uno de ellos levantó la mano. Ah, ¿fue usted? No, yo no fui. Es que en Israel hay un profeta a quien él le es revelado todo lo que hablamos en secreto. Y él lo conoce todo. Entonces todo lo que planeemos ya el Dios de él se lo da a conocer. Entonces, ¿cuál fue el plan del rey? Imagínense, ir a capturar a Eliseo. Entonces, si el eterno Dios le daba a conocer todos los planes a Eliseo, ¿usted cree que esto tampoco? Sin embargo, él se arriesgó y fue con un ejército grande y rodeó la casa de Eliseo. Y de repente su siervo estaba por allí, tal vez haciendo aseo, no sé qué estaba haciendo. Y cuando ve rodeada la casa con todo el ejército de los sirios, ¿qué grita el siervo? ¡Ay, Señor mío!, le dijo a Eliseo, somos hombres muertos, estamos rodeados, miles de sirios nos rodean. Y la respuesta de un hombre de Dios que sabe esperar en el Señor, que ha aprendido a ver con los ojos de Dios, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo? Tranquilo, no hay problema, más son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y el muchacho, el siervo, seguía sin qué. Sí, pero no veo a ni un soldado de Israel.
Claro, él estaba esperando ver la caballería de Israel. ¿Dónde está la caballería de Israel que no la veo? Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Dice que oró y le dijo: Señor, por favor, abre los ojos de este siervo para que vea. Y cuando abrió sus ojos espirituales, pudo ver su casa rodeado con el ejército poderoso de ángeles que el Señor tenía destinado para guardar la vida del profeta. Eso es lo mismo que sucede en el ámbito espiritual. Aunque usted no lo vea, dice la palabra que Él envía a sus ángeles sobre nosotros y que enviará a sus ángeles a favor y al servicio de los que han de ser salvos. Y aunque usted no lo vea, ejércitos de ángeles se están acampando alrededor de ustedes. Dice el ángel de Yahweh acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen, ¿sí? Que temen a Dios, que temen al Eterno. Son una realidad. Entonces eran enemigos de por sí. Y vemos cómo el Señor lo que hizo, ¿no? El Señor, luego, cómo el Señor los encegueció a ellos, a ese ejército sirio, y los manda Eliseo, los lleva, les dice: vengan por acá, yo los llevo para donde ustedes necesitan ir. Y los lleva a la mitad de la plaza, y de repente todos ellos quedan rodeados ¿de quiénes? Del ejército de Israel. Y cuando abrieron los ojos se vieron rodeados. Y le preguntaron a Eliseo: ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? No, déjenlos ir. ¿Tuvo qué? Misericordia, ¿sí? Asimismo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas en el Señor. Amén. Entonces Naamán era jefe, capitán del ejército sirio, y va a buscar a Eliseo para que le haga, lo cure, le sane. Y Eliseo ni siquiera lo atiende, ¿no? Sino que manda a su siervo para que le diga: ve a las aguas del Jordán y sumérgete 7 veces. Y aparece la palabra allí, ¿no? La palabra, la raíz de Tevilá, ¿sí? La raíz de Tevilá, tabá, ¿sí? Sumergirse. Tevilá es el bautismo, ¿sí? Se sumerge. Sumérjase 7 veces. Ni siquiera lo quiso atender, ¿no? O sea, no porque fue a despreciarlo, y no, vaya, ¿para qué? Porque es que a veces los hombres se quieren ¿qué? Mostrar. Si fueran en este tiempo, se hubiera mostrado, ¿no? El gran apóstol, el gran profeta. De hecho, Naamán le quiso dar recompensa económica. ¿Y qué dijo Eliseo? No. Y le dijo a su siervo, aquí es, y le dijo: no voy a recibir nada, vete con él. Y su siervo, que quiso ser más vivo, ¿qué dijo? No, mi señor si es muy tonto, ¿cómo no va a recibir toda esta plata? Entonces, ¿qué hizo Jesse? Le dijo al capitán que ¿qué? Que sí, que la iba a recibir, pero era para quedársela a él. ¿Y qué le pasó al siervo? La lepra que tenía Naamán se le pasó a él. Por ambicioso. Una vez yo escuchaba a un predicador en esas famosas maratónicas de falsos pactos y de todo eso, decir que si Eliseo hubiera tenido la revelación tan profunda que él tenía de Dios, hubiera recibido el dinero que despreció de Naamán. Cuando yo le escuché decir eso, yo dije: este tiene lepra en su alma, ¿sí? Está leproso. Que si Eliseo hubiera tenido la revelación, él sí hubiera recibido. Porque estos hombres de hoy, muchos de ellos son ¿qué? Ambiciosos, y solamente quieren es el dinero de la gente, nada más. Viven es por el dinero, no porque el Señor les haya hecho un llamado realmente a cuidar su rebaño. ¿Sí? Imagínense qué atrevimiento decir que si un profeta como Eliseo hubiera tenido la revelación que él había tenido, hubiera recibido el dinero. Ay, Dios santo. Ahí se ve lo que hay en el corazón de esta gente, y la gente dice: amén. Uy, qué revelación de este apóstol, de este profeta. Señor nos guarde de esos lobos rapaces.
Entonces, vemos que desde ese entonces Eliseo manda a Naamán, ¿no? Que se sumerja, ¿qué? 7 veces. Ahora, lo manda a él en algo específico como un rito de purificación. No es que ahora tengamos que hacer el bautismo de las 7 inmersiones, que también ya han sacado eso, ¿sí? Por ahí salió una iglesia, ¿sí? En donde la gente daba una ofrenda especial y había una pileta y una piscina para que la gente pudiera hacer la inmersión de las 7, el bautismo de las 7 inmersiones, y cada cosa era para una cosa, que para sanidad, que para prosperidad, que para familia. Oiga, nos volvemos ya místicos. ¿Ah? Entonces me bautizo para prosperidad. Me bautizo para que me vaya bien en mi familia. Me bautizo para mi casa. Me bautizo para mi carro. No. O sea, la verdad, y eso está por internet. No sé si usted lo ha visto. Y eso se tira, y se tiran, y se tiran 7 veces. Que para poder ser limpio totalmente y tener prosperidad en todo. Eso no lo habla la Biblia. Fue algo específico con Naamán, pero ya desde ese entonces se veía eso, y eso se hace dentro del pueblo judío. Tienen estos ritos de inmersiones. De hecho, por lo general en muchas casas de judíos hay estanques que se llaman mikveh, ¿sí? El mikveh, ¿sí? Y ahí esos estanques son para estos ritos de purificación. Por ejemplo, cada vez que la mujer sale de su estado de menstruación, de su periodo, su estado nidá, que se llama en hebreo nidá, de su estado nidá, ¿sí? Hace unas inmersiones de purificación, de lavamiento de su cuerpo. De hecho, son muy bonitos estos ritos, ¿no? No estoy diciendo que usted lo tiene que ir a hacer, pero para que entienda que eso era parte también de la cultura que se veía en eso entonces, y por eso se hacían todos estos ritos. Y habían 2 grandes estanques, o habían unos grandes estanques. Por ejemplo, en el templo había 2 grandes estanques, ¿sí? Que servían para esto, ritos de purificación. Entonces, tomando esa idea que ya venía allí, Juan empieza a hablar del bautismo, ¿sí? ¿Para qué? Para arrepentimiento. Es decir, la inmersión, ¿para qué? Para arrepentimiento, como el abrebocas para preparar el camino ¿de quién? Del Mesías, porque solamente se puede llegar al Mesías con un corazón arrepentido, teshuvá, arrepentimiento. Es decir, un corazón que decide volverse ¿a quién? A Dios. Teshuvá, me vuelvo ¿a quién? Al eterno Dios. Cada día el hombre está caminando apartándose de Dios. Cada día que pasa el hombre, cada día se aparta más de Dios. Cada día se aparta más y más y más y más de Dios. Teshuvá es un regreso hacia el Señor. Eso es arrepentimiento. Me regreso de quien me alejé. Regreso a la fuente de vida. Regreso a la fuente de bendición. Hacia Él regreso. Y por eso Él llegó predicando la inmersión, tevilá, bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y esa es la orden que el Señor da a todo el mundo. Y es una orden que está allí, es una orden perenne. ¿Sí? Dice la palabra, ¿sí? Se manda a todo hombre en toda parte que se arrepienta. Amén. Que se arrepienta. Y eso fue lo que Él vino. El bautismo era para arrepentimiento. Versículo 32. Ahora, dice acá, y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. No que el Espíritu sea una paloma. Ojo con eso, ¿sí? No que el Espíritu sea una paloma, sino como una forma de paloma, como para que fuera algo que visible, que lo pudiera, que Juan pudiera ¿qué? Entender. Ahora, esto se asemeja al aletear, o sea, la palabra que hay allí es un aletear, que es ese aletear que se ve en Génesis 1. Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, en realidad el término hebreo que aparece allí, se movía, es como una especie de ¿qué? De aleteo, ¿cierto? Es como una especie de aleteo que se da como para mover las aguas, ¿sí? El Espíritu del Señor. Entonces eso va obviamente tomado de lo que dice Génesis, ¿sí? Que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿no?
¿sí? Y toda la tierra, ¿para qué? Para ordenarle, para traer nuevo orden, porque todo estaba en un caos, estaba tohu babohu, estaba vacío, desordenado, o sea, no había un orden como tal. Y el Espíritu del Señor es el que viene a ordenar todo. Por eso cuando el Espíritu del Señor viene sobre su vida, empieza ¿a qué? A ordenar. Y en el orden, cuando usted empieza, yo no sé si a usted le ha pasado, que dice, hoy voy a arreglar la casa, pero ese arreglo que usted decide abrir los cajones, cajón por cajón, y empieza ¿a qué? A sacar, y cuando se da cuenta que tiene una cantidad de basura. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado que yo, unas bolsas, y yo, Dios mío, uno sí guarda. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor. A veces uno guarda cosas, no, lo voy a guardar por si algún día lo uso. Jamás lo usa. Voy a tener esto allí, ay, allí. Eso es lo que hace el Espíritu del Señor, el Espíritu del Mesías en nosotros. Trae un orden y en ese orden nos hace botar una cantidad de ¿qué? De basura que tenemos. Vacía de nosotros todo eso. Y es esto, entonces Él le ve. Entonces ese testimonio del Espíritu que está dando desde el principio, este es un testimonio que ahora se está dando en Yeshua. Entonces viene sobre Él, permanece sobre Él. Y dice acá, y yo no lo conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, Él me dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre Él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo? Yeshua. Mire, nosotros a veces pedimos que el Espíritu Santo nos bautice. No, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo por medio de ¿quién? De Yeshua. ¿Sí? Entonces hay gente, Espíritu Santo bautízame, Espíritu Santo. No. Rogamos al Padre que dé su Espíritu, lo da por medio de ¿quién? De su Hijo, nuestro Mesías. Y nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Yeshua. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ojo con eso, ¿sí? Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces, cuando se nos habla, lo primero que eso nos habla es del bautismo, ¿sí? Se nos habla del bautismo. Y se nos habla del propósito del bautismo. Quiero que comparemos este texto entonces con el relato de Mateo 3:13. Mateo 3:13 dice: entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mire, ¿quién fue a ser bautizado? Yeshua. Ahora, ¿para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse Yeshua? Entonces, ¿por qué lo hizo? Mas Juan se le oponía. Claro. Juan ha recibido el testimonio de que él es ¿quién? El Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita ¿qué? O que más bien ¿qué? Lleva ¿qué? El pecado del mundo. Y el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo viene ante él a bautizarse para arrepentimiento. Entonces dice acá, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, Juan había entendido que él era el que iba a llevar el pecado. Por tanto, si alguien necesitaba ser bautizado por alguien, era al contrario, era Juan. Porque el bautismo era ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque esto conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? La Torah. Muy bien. La Torah. Entonces, ¿cómo así que es necesario que se cumpla toda justicia? O sea, al bautizarse Yeshua estaba cumpliendo ¿qué? La justicia, la Torah. Claro, no es que la Torah demande el bautismo. ¿Qué demanda la Torah? El arrepentimiento. Porque la Torah es dada para eso. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque por medio de la Torah es que nos volvemos ¿a quién? Es que empezamos viviendo conforme a la Torah es que empezamos nuestro retorno ¿a quién? Al Padre Eterno.
¿sí? Viviendo conforme a la Torá es que empezamos nuestro retorno hacia la casa, hacia el Padre eterno. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces mire que Yeshua se somete a toda justicia. Desde allí Él está mostrando su sometimiento a la misma ¿qué? Torá. Es decir, Él fue el modelo para todos nosotros de sometimiento a toda justicia, a la Torá de Dios, del Padre eterno. Por tanto, nos está mostrando que Él mismo, siendo el Hijo de Dios, se sometía ¿a qué? A toda Torá. Por eso Él dice, me debes bautizar porque es que es necesario que yo me someta ¿a qué? A toda justicia. Y el propósito de ese bautismo que se predicó por Juan sobre Yeshua, ¿sí? Estaba basado en el arrepentimiento. Es decir, este es un bautismo que ahora es revelado como el camino que se prepara para el Mesías. Por eso es que nosotros nos bautizamos. Y nos bautizamos primeramente porque con el bautismo estamos dando testimonio de una conciencia limpia y transparente que se vuelve ¿a quién? Al eterno Dios. Quien se bautiza está diciendo, hoy me comprometo en el nombre de Yeshua a retornar al Padre, entendiendo que solo Yeshua es mi Salvador. Por eso nosotros nos bautizamos en nombre de ¿quién? De Yeshua, el Mesías. Yeshua el Mesías, porque Él fue el que lo hizo todo. ¿Sí? Entonces, al bautizarnos nosotros, lo que estamos haciendo precisamente es retomar aquello que Él mismo hizo con un propósito. ¿Cuál fue? Cumplir toda justicia. ¿Para qué es el bautismo? Cumplir toda justicia. El bautismo específico el de arrepentimiento. ¿Y cuál es toda la justicia? ¿El de qué? El de arrepentimiento, el de volvernos a Yahweh. Cuando una persona se bautiza es porque ahora ha decidido dejar su vida de pecado, de infracción de la ley, de violentar la ley, para volverse al Padre, viviendo conforme a su ley, porque sus mandamientos no son gravosos. No sé si me hago entender. Amén. Entonces estamos creyendo en Yeshua. ¿Quién es el que vence? El que ha nacido de nuevo y cree en Yeshua, que Yeshua es el Hijo de Dios, que vino mediante agua, sangre y espíritu. Estamos entendiendo eso. Amén. ¿Cómo vencer? Tenemos que entender que Yeshua es el Hijo de Dios, nacer de nuevo en el Señor y entender que Él es el que vino mediante agua, sangre y espíritu, perdón. Y eso mismo para nosotros. El testimonio del agua, la sangre, el espíritu debe estar sobre ¿quiénes? Sobre nosotros como hijos de Dios, como siervos de la justicia. Entonces dice aquí la palabra dice que Él se bautizó no porque Él necesitara arrepentirse de algo, sino porque iba a dar ejemplo de cumplimiento de toda justicia. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿y por qué Yeshua se bautizó si Él no tenía nada que arrepentirse? ¿Para qué? Para dar ejemplo del cumplimiento de toda justicia. Dice, porque así conviene. Es decir, es conveniente cumplir toda justicia. Nos conviene. Mira a la persona que está a su lado y dígale, nos conviene cumplir toda justicia. Y toda justicia es la Torá. Es la Torá. Sí, haga lo que le convenga. Esto le conviene. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero esto sí le conviene. Amén. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí se está cumpliendo que se levantaría un hijo ¿de quién? De David, ¿cierto? El amado. Recuerde que está la promesa del restablecimiento del trono de David
¿sí? Del restablecimiento de la casa de David. La palabra David, David en hebreo antiguo, David, ¿sí? En el más antiguo, David, ¿significa qué? Amado, David, amado. Este es, cuando se escuchó la voz, ¿sí? La voz en hebreo, me imagino pues que tuvo que haber sido en hebreo, ¿no? Sí, sí, David. Este es David, bueno, digámoslo como es correctamente, Ben David. Este es, ¿sí? El Hijo amado. El Hijo amado, David. Esa es la promesa. David. Este es el Hijo amado. Este es de quien se estuvo hablando. Este es de quien hablaron los profetas. Ese David que habría de venir, ese David que se tendría que restituir. No es el David que vivió en aquel tiempo reinando sobre Israel. No ese es el David. De hecho, muchos esperan que ese David vuelva a ser el que... No, es el Mesías. El propósito de la ley es ¿quién? El Mesías, el fin, la finalidad, el propósito, lo dijo el apóstol Pablo, es el Mesías. Tenemos que aprender a ver el Mesías en toda la ley. El Mesías. Él es el David, en quien yo tengo mi complacencia. ¿En quién se complace? En su Hijo, el amado, ¿sí? El amado, ¿sí? Este es mi Hijo, Ben David. Por eso, Hijo de David, ¿sí? Pero también Hijo amado, ¿sí? Ben David, Hijo de David. Pero también el Hijo ¿qué? Amado. El Hijo amado, ese es el testimonio. Entonces, en el bautismo que Yeshua hizo con el propósito de cumplir toda justicia, se dio el más grande testimonio, del cual fue testigo ¿quién? Juan. Se dio el testimonio de que Él era el Hijo amado, que Él era el escogido, en quien el Señor, el Padre eterno, se complacía, que Él era sobre quien se iba a poner todo el pecado del mundo, que Él era la fuente de salvación. Entonces, por medio de agua, ¿se dio qué? Testimonio. Porque recuerden, el testimonio de los tres concuerda. ¿El de quién? El agua, la sangre y el espíritu. Acá es el testimonio del agua. Por el testimonio del agua, como Él se sujetó, estando en forma de Dios, no tomó eso en cuenta para sujetarse, cogerse a eso, ¿sí? Sino que Él mismo se despojó a sí mismo y se hizo ¿qué? Hombre, ¿sí? Tomando forma de siervo, ¿sí? Se hizo hombre para morir en una muerte cruel, como dice la palabra, y que fue obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte en dónde? En el madero, en la cruz. Allí fue Él. Y por tanto, cuando Él se sometió a esto, decidió someterse a toda justicia. Es decir, que el testimonio del agua es que Yeshua se sometió ¿a qué? A toda justicia. Cuando usted da el testimonio del agua en el bautismo, está diciendo, me someto ¿a qué? A toda justicia. Y ese es el testimonio que usted el día de mañana recibirá. El testimonio de Yeshua fue que Él se sometió a toda justicia, y por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y por eso lo levantó y le exaltó hasta lo sumo, para que toda boca confiese que Él es el Señor. Por medio del agua, cuando usted decide entrar en el bautismo para arrepentimiento, lo que está haciendo es reconocer primeramente a Yeshua, y segundo, su decisión de someterse a toda justicia. El día de mañana, cuando usted esté delante del Señor, se escuchará el veredicto, y el testimonio es que usted se sometió a toda justicia en Yeshua. Por tanto, usted será declarado más que vencedor. Al que venciere. ¿Cómo vencer? Sometiéndose a toda justicia.
¿Cómo vencer a nuestros enemigos espirituales? Sométase a toda justicia. ¿Cómo venció Yeshua? Sometiéndose a toda justicia. Él venció y nosotros somos más que vencedores. Si Él se sometió a toda justicia, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Para eso vino su Espíritu, para que pudiera estar sometido ¿a qué? A toda justicia. Entonces, cuando usted y yo tomamos la decisión del bautismo, es una decisión trascendental, porque es una decisión pública. No lo hacemos por un rito simplemente, lo hacemos como una decisión pública. Yo le estoy diciendo a los demás y estoy tomando una decisión como especie de una promesa, de un voto, nedar en hebreo, que yo hago públicamente. Hoy prometo, decido públicamente reconocer que Yeshua es el Señor y Salvador de mi vida, y me someto a toda su justicia, a toda su Torah, a toda su ley, su mandamiento. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, la forma de vencer y el testimonio del agua, hoy vimos el testimonio del agua, ¿no? Falta la sangre y el espíritu, ¿sí? Es sometiéndonos ¿a qué? A toda justicia. Aunque Juan no quería, el Señor le dijo: no, Juan, es que no es lo que usted quiera, es lo que el Padre ha determinado, y estoy aquí para someterme a toda justicia. ¿Quiere ser exaltado? ¿Quiere vencer? ¿Quiere ser bendecido? Sométase a la justicia de Dios, sométase a su palabra, y la victoria será suya de continuo. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos se van a someter a la justicia del Señor? Recuerde el bautismo. Si usted no, hay mucha gente que va al bautismo y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Por eso nosotros no bautizamos niños. Y por eso cuando bautizamos gente que sea más bien consciente de lo que está haciendo. Porque cuando entra a las aguas del bautismo, está diciendo: me someto a toda justicia. Y asimismo, como descendió el Espíritu sobre Yeshua, ese mismo Espíritu desciende sobre ¿quiénes? Sobre todos nosotros, para que vivamos conforme a ¿qué? A toda justicia. Coloquémonos de pies, por favor.